Hola, muy buenas noches a todos. Hoy tengo el honor de preceder esta reunión académica en la cual la Asociación Colombiana de Trasplantes de Órganos quiere hablar acerca de comunicación asertiva y malas noticias. Y para esto hoy tenemos una invitada muy especial, Mónica Sarmiento Duque, comunicadora social y periodista con una experiencia de más de 35 años en comunicación asertiva, estratega de diversas organizaciones del sector salud respecto a pacientes con enfermedades huérfanas de salud mental y donación de órganos. Así que bienvenidos a todos ustedes a una noche más de academia de la Asociación Colombiana de Trasplantes de Órganos. Soy Carolina Guarín Villabón, directora ejecutiva, y muy feliz de poder estar con ustedes esta noche en esta gran noche de academia. Un abrazo y que sea una noche productiva en donde aprendamos mucho acerca de las malas noticias y de la comunicación asertiva. Bienvenidos. Muy buenas noches, agradezco acto esta invitación a dictar la conferencia El gran reto de comunicación de malas noticias, empatía y asertividad. Mi nombre es Mónica Sarmiento. Soy comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, diplomada en Mercadotecnia en un programa conjunto del CESA con el Instituto Tecnológico de Monterrey. Soy entrenadora en habilidades de comunicación asertiva para diferentes actores del sistema de salud. Me enorgullezco porque este programa se realizó de manera conjunta con Acto, de haber sido la creadora del premio de periodismo Donando Hay Vida Después de la Vida. Soy consultora en temas de comunicación para compañías del sector salud, sociedades científicas, farmacéuticas, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de pacientes. Entonces, una vez conocido un poco de mi trayectoria, actualmente me desempeño como directora de la Agencia de Comunicaciones y Relaciones Públicas, ORIGA. Muy importante que hablemos qué es una mala noticia. Es aquel hecho que transforma negativamente nuestra vida. Es una situación que de alguna manera implica una pérdida, una ruptura con la rutina, algo que genera malestar, incomodidad. Son sucesos que nos recuerdan cuán vulnerables somos, nos conlleva a un cambio de conducta, de hábito en la rutina, y es algo que nos conlleva también a tomar decisiones. Es importante recordar que una mala noticia, cuando nosotros hacemos memoria de cómo hemos recibido una mala noticia, podríamos hasta recordar la forma en que estábamos vestidos, la hora, el lugar, el tono de voz con que nos la dijeron. Es decir, es algo que realmente impacta nuestra vida. ¿Quiénes son los portadores de las malas noticias? Socialmente, pues los medios de comunicación se han caracterizado por ser esos líderes en la información. Eso se ha transformado un poco con el advenimiento de las redes sociales, pero los periodistas o los canales son los que son normalmente reconocidos como aquellos que nos anuncian o nos comparten las malas noticias. En el tema de salud, los portadores de este tipo de noticias que causan un impacto positivo en la vida de las personas suelen ser el personal médico, el personal de salud, enfermería, los especialistas en algún tipo de rama de la medicina o el personal administrativo de las instituciones prestadoras de un servicio de salud. Vamos a mirar un poco cuáles son aquellos aspectos que influyen en la emisión y recepción de las malas noticias, para que los tengamos en cuenta a la hora de implementarlos en la práctica diaria del trabajo de ustedes, que desafortunadamente o que es parte de la profesión implica de una manera alta o frecuente el compartir malas noticias. Entonces, algunos de los aspectos que es importante tener en cuenta a la hora de tener un contexto general tienen que ver con las creencias religiosas de las personas, mucho con el espacio físico donde se realizan este tipo de conversaciones. Por lo general son unidades de cuidado intensivo, servicios de urgencia, son lugares que están llenos de ruido, que no son lugares cómodos
para una persona que no trabaja en el sector sanitario. También depende mucho los niveles de educación que tengan las personas con las cuales tenemos que establecer una comunicación, la edad de esas personas, el tipo de conocimiento que tengan sobre la situación que nosotros vamos a abordar, el temor a la muerte, que es un temor universal, que tenemos la mayor parte de los ciudadanos del mundo, algunos con menor intensidad que otros, el lugar de origen, es decir, de qué parte del país somos o de qué parte del mundo somos, el miedo y la ansiedad que conllevan estas situaciones, no solamente para quien recibe la mala noticia, sino también para quien es el encargado de compartirla. Incluso las filiaciones políticas, el origen étnico y el género son factores que influyen, es decir, estamos hablando de factores socioculturales que son muy importantes a la hora de emitir o recibir una mala noticia. Mi invitación hoy en calidad de periodista con ustedes, expertos en el tema de salud y que tienen muchísima experiencia en esto que hablamos de compartir malas noticias. Mi propuesta del día de hoy es aplicar el modelo periodístico, es decir, aquel que utilizamos las personas que hacemos reportería, para sacar algunas analogías que nos puedan servir a la hora de transmitir este tipo de mensajes que impactan la vida de las personas, que las cambian sus rutinas, que implican de alguna manera un duelo. Entonces vamos a utilizar el ejercicio periodístico como un modelo aplicable a las malas noticias en el ámbito sanitario. Bueno, en ese sentido me gustaría, pues el ideal es compartir cómo es ese perfil de un buen reportero. Un buen reportero es aquel que es capaz de informar en tiempo real. Hoy eso sí que es una gran realidad, valga la redundancia, porque estamos todo el tiempo hiper mega conectados. Antes uno tenía que esperar a que saliera el periódico del otro día o esperar a la emisión del noticiero de radio o del noticiero de televisión. Hoy en día, a través de las redes sociales, nos informamos de manera permanente si hay un terremoto, si ocurre un incendio, los desarrollos, por ejemplo, recientes de la pandemia, si hay algún tipo de información que deba ser transmitida antes de que sean los horarios centrales de las emisiones. Un buen reportero es aquel que se documenta e investiga, pero con un enorme desafío que tiene que ver que lo debe hacer a la velocidad de la luz. En Colombia la reportería nos implica, como no estamos tan especializados en los tipos de periodismo, que una persona que, por ejemplo, cubre orden público, a veces educación, medio ambiente, otras fuentes, tenga que salir a cubrir una noticia de último momento que es completamente inesperada, que se presenta de una manera sorprendente y que hay que atender en un tiempo corto. El buen periodista consulta una fuente de confianza, tiene olfato, quiere decir, se da cuenta, es capaz de percibir qué vale la pena transmitir de esa información, identifica oportunidades, porque ve en ciertos espacios la oportunidad de compartir una historia, de ver un ángulo diferente de su trabajo, de mostrar aspectos humanos, aspectos científicos de ciertos tipos de información. El buen reportero también es un referente dentro de su sector o dentro de la opinión pública. El buen reportero engancha a su audiencia, es disciplinado y tiene una enorme necesidad de manejar el tiempo. Recordemos que la reportería en general, pues con la pandemia las cosas cambiaron mucho y se hacía a través de medios como el Zoom, como esta conferencia que estamos teniendo a cabo en este momento, o a través del teléfono, o a través de otros tipos de plataformas móviles, pero en realidad es estar en el lugar de la noticia, es desplazarnos. En general no es algo que se haga por teléfono o por computador. Vamos a ver cuáles son las características de una noticia. Una noticia es un hecho que puede ser comprobable, que necesitamos comprobarlo, que necesitamos poder documentarlo. Es un hecho que también es relevante porque es clave cómo impacta al público, cuál es el valor que socialmente tiene.
Es actual. Noticia quiere decir novedad, algo que no estaba presupuestado que ocurriera. Estamos en una guerra contra el tiempo, entonces hay una sobredosis de información y de alguna manera lo que necesitamos en una noticia es que sea breve y se destaque dentro de la sobredosis de información que tenemos hoy en día por el advenimiento de las redes sociales. Y muy importante, el tema de la claridad. La información debe ser presentada de una manera coherente para que el público, independientemente de cuál sea su nivel educativo, la pueda comprender. Como buena reportera estoy aquí acelerada. Bueno, dentro del periodismo de los Estados Unidos, en los años 60 se estableció un modelo que era un modelo muy práctico, como todos los modelos norteamericanos, que respondía a las 5 W por sus siglas en inglés. Entonces, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y quién? Eso es lo que constituían 5 preguntas básicas que un periodista debería responderse antes de armar la primera parte de su noticia, que es como la entradilla, lo que se conoce también como el lead, que es aquello que yo digo de primero para que enseguida, digamos, mi público me siga o muestre interés. Es como ese primer párrafo de una noticia o lo primero que se lee, por ejemplo, en radio o la entradilla en un noticiero de televisión. Entonces, un buen reportero, que es mi propuesta que estamos hablando aquí, en el caso del personal de salud que está escuchando esta conferencia, sería poder aplicarlo a la conferencia o la entrevista o la forma en que, el modelo en que yo voy a aplicar la información de malas noticias a un paciente o a una familia. Ese buen comunicador debe practicar 5 Cs. Me gustaría un poco que la recordáramos y ojalá si tuvieran oportunidad de anotarla sería interesante. Un buen comunicador debe proveer contenido, debe generar conversación, es decir, es un diálogo. Cuando yo voy a dar una mala noticia no voy a hablar solo, se espera un intercambio de información. Debo transmitir confianza. Es muy importante, lo mismo que cuando estamos hablando en reportería, hay periodistas a los que nosotros no le creemos y hay otros a los que sí le creemos. Eso de la confianza es supremamente importante a la hora de captar de una mejor manera la información. En el caso de las malas noticias y particularmente en el ámbito de la salud, el tema de la compasión es muy importante. Es poder desarrollar esa empatía, poder entender que se trata de un proceso humano que involucra una pérdida, involucra un cambio importante de vida, involucra un conocimiento de un hábito fundamental o la forma en que nosotros llevamos nuestra vida cotidiana que debe cambiar. Y es, como siempre, muy importante trabajar el tema de la claridad. En general, antes se hablaba de la letra de médico y los médicos o el personal de salud escribe en computador, entonces es fácil comprenderlos, pero a veces un poco el personal de salud habla en letra de médico, es decir, no es fácil de comprender. Se utilizan muchos términos que son específicos de la ciencia, que son verbos que no estamos acostumbrados a oír y que muchas veces tampoco tenemos conocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo y es necesario que sean explicados por los expertos, en este caso ustedes. Bueno, entonces, en cuanto a los requerimientos para dar una noticia en el ámbito de la salud, quisiera traer a colación 4 que me parecen supremamente importantes. Uno es mostrar el mayor interés humano, es decir, encontrar una conexión emocional con esta persona o ese grupo de personas en el caso de que sea una familia que va a recibir una información que va definitivamente a transformar su vida. Debemos tener cuidado, como lo mencioné en la diapositiva anterior, la traducción del lenguaje científico, todo aquello que ustedes conocen muy bien por sus estudios, por su práctica clínica, el lenguaje científico al lenguaje coloquial. El impacto debe dársele prioridad a todo aquello que afecte la vida de las personas con las cuales yo debo establecer una comunicación para dar una mala noticia
y debe ser una forma, es decir, un modelo, un formato que nos permita ser próximos y cercanos. Esto también se está viendo cada vez más en el periodismo, que el periodista también es un reportero que está en la calle, muchas veces no es un periodista formado en una facultad de comunicación o de periodismo, sino también es las mismas personas que se encargan hoy en día a través de sus teléfonos celulares o a través de diferentes redes sociales a comunicar lo que están viendo en la calle, que hay un trancón, que hubo un accidente, que está cerrada una vía, que hay un paro, es decir, todas esas noticias que generalmente nosotros nos enteramos. Bueno, vamos a ver un poco lo que es el fondo y la forma de la noticia. No se trata de solamente lo que digo, sino cómo lo digo. Esto involucra aspectos como el tono, como el manejo del lenguaje corporal, como la actitud que yo tenga, el volumen de la voz que yo utilice para dar este tipo de noticias. Entonces, aquí vamos a hablar de que en el fondo y en la forma de la noticia, por ejemplo, en el caso del cáncer, que es una de las noticias más complejas de darle a una familia porque así haya avanzado mucho la ciencia, la palabra cáncer para la mayoría de las personas es sinónimo de muerte, entonces muy importante poder utilizar todos esos recursos verbales y no verbales que nos permitan eh, hacerlo con empatía y con asertividad, como es el propósito que hemos propuesto, ¿no? Que hemos manifestado en esta charla por invitación de acto. Bueno, dentro de la propuesta es cómo dar una mala noticia en forma asertiva. Nosotros, pues quisiera yo promover una conversación que busca acompañar a un duelo preliminar. ¿Por qué un duelo preliminar? Porque es como el primer enfrentamiento que tiene un paciente o una familia a aquello que se pierde. ¿Y para qué lo hacemos? Para lograr, uno, respuestas positivas al tratamiento o intervención que está proponiendo el personal médico. Llámese, por ejemplo, el caso de una cirugía que toque hacer de emergencia, el caso de un tratamiento que se requiera de quimioterapia, un tratamiento bastante invasivo por una enfermedad que se diagnostica. También el cambio de conducta para proteger la vida, por ejemplo, el tipo de alimentación, el tipo de restricciones, por ejemplo, de un paciente diabético o de un paciente hipertenso que se acaba de enterar de su condición. No es considerado una buena noticia saber que uno tiene una enfermedad de este tipo y cuáles son los cambios y los retos que tienen ahora su vida cotidiana. En el caso, por ejemplo, de la enfermedad renal crónica, cuando un paciente es remitido a diálisis, pues ya es también todo un cambio de vida, toda una necesidad de adaptar su cotidianidad a esta situación cuando es necesario hacer una cirugía o una terapia particular. Y en último también pues quiero mencionar un tema que por supuesto es de interés de acto, que es la favorabilidad a la donación de órganos, es decir, evitar esa negativa familiar en las entrevistas cuando es solicitado este acto humanitario para salvar otra vida de aquellos pacientes que se encuentran en una lista de espera. Que ya sabemos que es uno de los grandes retos del personal de salud y de la Red Nacional de Trasplantes. Bueno, la composición de la comunicación es siempre bien importante tener en cuenta que solamente, inclusive con lo importante que son las palabras, solamente el 7% del mensaje que yo recibo tiene que ver con la comunicación verbal. Mientras tanto, el 38% está representado por el tono de voz que yo utilice y el 55% por el lenguaje corporal. Ese lenguaje corporal incluye miradas, incluye la forma en que yo me siento, incluye la forma en que yo gesticulo, la concentración en el momento en que yo estoy hablando con una persona. Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos de cómo podemos mejorar la práctica de este tipo de intervenciones, teniendo en cuenta siempre, siendo conscientes que no son solamente las palabras, que de hecho son muy importantes y son las que le resuenan a uno cuando recibe este tipo
de informaciones, de malas noticias. Yo, por ejemplo, recuerdo perfectamente, yo hace 16 años perdí a mi esposo y yo recuerdo que yo fui la persona que lo acompañé a él a una endoscopia con sedación y a mí me llamaron, recuerdo perfectamente cuando me dijeron familiar del señor Rafael Moreno, recuerdo hasta la hora, el día que era un lunes, y el gastroenterólogo me hizo pasar y me dijo, mi marido aún se encontraba dormido y me dijo que tenía malas noticias para mí, que la situación que él estaba viviendo era un cáncer, que era un cáncer que estaba bastante avanzado. Él me entró a la salita, me proyectó en un computador las imágenes y me mostró cómo estaba de avanzado un cáncer del cual apenas nosotros nos estábamos enterando. Acto seguido, pues me acuerdo que sus palabras fueron, es un cáncer avanzado y llegamos tarde. Y me pidió que yo le dijera a mi esposo cuando se despertara el diagnóstico. Bueno, fueron momentos muy estresantes, por supuesto, pero 16 o 17 años después yo los puedo recordar perfectamente. Perfectamente puedo recordar lo que sentía, las palabras, lo que pasó, el lenguaje, la forma en que el médico me lo dijo, cómo lo abordó, y pues también el impacto que eso produjo en nosotros como familia. Bueno, entonces, muy importante en el tema de dar malas noticias o en todo caso en cualquier forma que uno quiera establecer un diálogo, es cómo buscar esa sintonía, es cómo podemos hacer para lograr tener una mayor empatía y una mayor comunicación asertiva con la persona con la cual estamos compartiendo esta información. Entonces debemos acompasar el lenguaje verbal. ¿Eso qué quiere decir? Que deberíamos utilizar las mismas palabras o expresiones que la persona con la cual estamos hablando lo está haciendo. Entonces, usted me quiere decir, doctor, que mi hermano se va a morir. Entonces, tomar esas mismas palabras que la persona dijo para continuar la conversación. Parafrasear, que significa tomar también un fragmento de las frases que la persona está respondiéndole a uno. Y también hacer eco de sus expresiones. Cuando la persona dice, no, qué triste, entonces uno debe decir, sí, sí, realmente esto es una situación muy triste, muy lamentable, por ejemplo, porque se trata de una persona joven que tuvo un accidente, es decir, ponernos en ese lugar de la otra persona y entender en ese mundo de sus palabras y tomarnos, como robarnos sus palabras para hacerlas nuestras en un momento. Muy importante también la nivelación de la voz. Si la persona está hablando pasito, nosotros deberíamos hablar también en ese tono. Debemos moderar el tono, el volumen, también la entonación, la velocidad a la que hablamos. Generalmente, cuando tenemos afán o ansiedad por comunicar algo, lo hacemos de una manera acelerada, de una manera muy rápida. Entonces, aquí la velocidad también es importante y debemos hablar, no nosotros de pronto a un nivel muy lento y de repente la persona que nos está escuchando está más acelerada y pregunta más cosas, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Cuáles, en qué circunstancias? ¿Cómo? Entonces la persona está en shock, está confundida, necesita más información y nosotros debemos tratar de que esa persona respire y nosotros respiremos a un ritmo similar para poder tener una sintonía, es decir, estar hablando como en el mismo idioma. Bueno, además de buscar la sintonía, la comunicación de una mala noticia debe estar acompañada por un gran respeto. Respeto a esas creencias religiosas, respeto al género, respeto a la edad, a las filiaciones políticas, a las creencias religiosas, a los conocimientos, porque tenemos que entender que no todas las personas tienen el mismo nivel educativo de aquel que va a dar una noticia.
y entre más sencillo, más coloquial, más práctico sea el lenguaje que utilicemos, pues va a ser muchísimo más fácil lograr esa conexión. Debemos tratar de ser coincidentes, de buscar lo que se conoce como el rapport. Entonces, muchas veces, o sea, hay que desarrollar la escucha activa. Eso es algo muy importante. Tenemos dos oídos y una sola boca. Y sin embargo, normalmente hablamos mucho más de lo que escuchamos. Eso ya está pues súper estudiado en los protocolos de cómo dar malas noticias que estuve revisando antes de preparar esta charla. Veía pues que en el aspecto médico pues hay una serie de pasos más que investigados, todo el tema de Carl Rogers y todo el coaching para los diálogos, y hay expertos, verdaderos expertos en este tema, pero creo que en las relaciones humanas, y esa es mi propuesta un poco en el día de hoy, es que debemos en todo caso ser mejores escuchas activos. ¿Qué pasa? Hoy estamos demasiado distraídos con el tema de los celulares, con el tema de WhatsApp, con el tema de las propias preocupaciones que tenemos, por las dificultades de movilidad de nuestras grandes ciudades, por las angustias que nos generó la pandemia, que sin duda es una mala noticia que nos cambió la vida a todos. Entonces es bien importante que busquemos esos espacios también de silencio. No siempre tenemos que hablar, tenemos que estar concentrados en escuchar, debemos a veces permanecer callados, enfocarnos en la conversación, demostrarle a esa otra persona que estamos interesados en lo que le pasa, identificar sus emociones, si la persona está agresiva, si la persona está triste, si la persona está tan impactada que no puede ni siquiera expresar sus sentimientos, y debemos tener la calma suficiente para esperar antes de retomar una conversación y no empezar, digamos, a mandar toda la información de una. Y en general, que es un gran reto, es vaciar la mente y no juzgar, porque muchas veces lo que nosotros, pues debido también a nuestro bagaje cultural, a la edad que tengamos, al género, a todos esos aspectos socioculturales que he mencionado anteriormente, pues también nos da por juzgar a la persona, nos da por emitir unos juicios que pueden ser pues dolorosos, que son incómodos y que no tienen pues ninguna razón de ser a la hora de dar una mala noticia. Bueno, continuando entonces con nuestro tema, aquí hay unos ejemplos de aquel lenguaje corporal. Si veíamos que el lenguaje corporal ocupaba un porcentaje tan importante de la comunicación, aquí vemos unas imágenes que les pueden parecer a ustedes familiares, porque muchas de ellas están en el ámbito médico. Entonces, a veces es importante que nos bajemos a la altura de la persona para poder conversar con ella. Debemos permitir que los familiares acompañen, si es su deseo, eso cuando estamos hablando pues de una noticia que tiene que ver con un cambio de vida o con un diagnóstico, o también cuando son las entrevistas familiares para la donación. Debemos explicar la situación usando todas las posibilidades del lenguaje, las manos, los gestos, la mirada, buscar siempre el contacto visual con esa persona, acompañar con paciencia y dar tiempo para procesar la noticia. En este tiempo, en esta carrera contra el tiempo, a veces nos atropellamos y queremos hacerlo todo muy rápidamente, y hay cosas que necesitan tiempo y calma. Y también pues debemos permitir las expresiones, muchas veces lo que llamaríamos de histeria, de shock, de escándalo, que se pueden suscitar porque realmente nosotros estamos dando a conocer una noticia que, como mencionamos antes, cambia para siempre nuestras vidas. En la parte de qué comportamientos o qué actitudes, pues que son muy normales, no es que esto sea algo seguramente muy novedoso para ustedes, pero el hecho de cruzar los brazos, de mirar con cara como despectiva, de que mientras la persona está hablando hacia un lado, yo miro hacia el otro, me pongo a chatear, a hablar por teléfono, el multitasking, si no sirve en ninguna circunstancia, a la hora de dar una mala noticia, sí que mucho menos. No debemos descalificar las preocupaciones de los demás a través de nuestro lenguaje corporal haciendo cara de, pues a mí no me parece lo que usted está diciendo, porque yo no le estoy mintiendo. Este examen comprueba que, por ejemplo, el cerebro de su familiar ya no funciona porque tuvo un trauma muy fuerte por el accidente que tuvo, etcétera.
Y el tiempo. Aquí debemos tener tiempo y dedicar el tiempo que sea necesario para dar una mala noticia, cualquiera que ella sea un tratamiento, una cirugía que no resultó como estaba planificado, a pesar de que uno firme un consentimiento informado, pues las complicaciones de la cirugía son algo que no está en mente en uno cuando acepta un proceso quirúrgico. Entonces, todas esas malas noticias que pueden resultar o los riesgos que, que corre un paciente o la situación ya definitiva pues de una muerte o una muerte encefálica, pues son bien importantes tenerlos en cuenta. Continuando pues con nuestras ideas, sugerencias para que ustedes puedan incorporar, y seguramente muchas de ellas ya ustedes las hacen, pero que tienen que ver con la práctica de la reportería, es hacer preguntas poderosas. Las preguntas poderosas son aquellas que nos permiten sacar más información, nos permiten elevar el volumen de la conversación, nos permite tener un diálogo más grande y nos permite aclarar todas las dudas que una persona tenga. Entonces, las preguntas poderosas son aquellas que sirven para encontrar el rumbo, las que nos permiten aclarar la meta, las que nos ayudan a identificar el descontento, temor o preocupación que tiene nuestro interlocutor o interlocutores, porque muchas veces estamos hablando con un grupo familiar, son aquellas que nos permiten recapitular, es decir, sintetizar aquello para poder volver al ejemplo del lead, que es responder el cuándo, cómo, por qué y para qué y con quién. Es decir, esas 5 W del modelo de periodismo norteamericano que son fundamentales porque nos ayudan a completar en un solo párrafo, en un solo concepto, esa información clara. También las preguntas poderosas nos permiten corregir errores que estén generando ruido en la conversación. Les pasará a ustedes más de una vez que han tenido que explicar la gran paradoja que es que una persona esté respirando y tenga muerte encefálica y entonces como así que está muerto, yo creo que mientras esté respirando está vivo, ustedes lo quieren matar, ustedes se quieren aprovechar de esta situación para pedirme sus órganos, en fin, todo eso acompañado de los mitos urbanos que existen en torno a la donación de órganos. Y al final, una pregunta poderosa es aquella que nos permite movernos a la acción. Otros beneficios que tienen las preguntas poderosas es que nos ayudan a reflexionar, estimulan ese pensamiento de análisis y de reflexión, nos generan energía, es decir, hay un momento en que la energía durante una conversación de esta se baja mucho, entonces una pregunta poderosa nos puede ayudar a reactivar esa energía para ampliar la conversación. Nos impide suponer, que es un verbo muy peligroso, suponer lo que el otro está pensando, porque pues si estamos hablando de empatía y asertividad tenemos que realmente practicar esa escucha activa y ver cómo se presenta la situación del desarrollo de una noticia que impacta negativamente la vida de una persona o de una familia. Y también las preguntas poderosas nos permiten llegar al significado profundo de lo que tiene que ver con la noticia que nosotros le estamos dando a la persona, llámese una enfermedad crónica, una enfermedad terminal, la solicitud de que sea un donante de órganos, cualquiera de esas noticias que involucran pues mucho estrés y que tienen un sentido porque nosotros estamos haciendo la comunicación de malas noticias también para llevar a una acción, bien sea la acción de que una persona se despida de su familiar, la acción de que una persona cambie, comprenda que ahora tiene que entrar a un proceso de diálisis, la comunicación de una persona que, por ejemplo, va a perder uno de sus órganos, que va a perder alguno de sus sentidos como la vista o la movilidad se le va a reducir, cualquier tipo de mala noticia que demos en el tema de salud. No debemos olvidar entonces, después de aplicar este modelo periodístico que tiene que ver mucho con preguntas, o sea, un periodista que tiene un micrófono siempre para preguntar. Lo que aquí tenemos que hacer es que no solamente preguntemos, sino que realmente estemos en capacidad de escuchar. Entonces, aquí viene todo el tema científico y la emoción. El hecho de que ustedes sean personas formadas en aspectos científicos de la salud no significa que ustedes no tengan también temor, estrés, sobrecarga de trabajo, angustia de ir a dar una mala noticia. Porque, digamos, en medicina, los avances de la ciencia, el conocimiento, siempre estaba enfocado en salvar vidas. Entonces, muchas veces cuando no, bueno, salvar una vida o mejorar su calidad. Entonces,
Cuando no podemos cumplir esa promesa a la familia y tenemos que darle esa noticia, pues entonces viene la mezcla entre la ciencia y la emoción. Entonces se hacen presentes sentimientos como el estrés, la ansiedad y el miedo, que no son excluyentes del personal sanitario y que seguramente lo tienen en todas sus intervenciones o en la mayoría de sus intervenciones cotidianas. Dicho esto, entonces también hay que reconocer las limitaciones. Nosotros podemos realizar una conversación empática y asertiva y eso no garantiza el resultado de la meta propuesta. Es lo mismo que le pasa a un periodista que va a hacer una gran entrevista y al final de pronto todo lo que era pensado que va a sacar de información o que va a lograr producir en forma de entrevista, en forma de reportaje o en forma de un escrito, no es posible porque no pudo llegar a ese final o a esa meta que tenía planeada. No conseguir la meta siempre supone una derrota, pero también nos recuerda que estamos trabajando con seres humanos, con libre albedrío, y que posiblemente pues un paciente puede negarse a recibir un tratamiento de quimioterapia aunque un oncólogo considere que eso es lo que él debe hacer. Una persona puede pedir que no le apliquen más tipos de ayudas para vivir. Otra persona puede decidir que no quiere donar los órganos de su hijo porque no le parece correcto y su religión no le permite hacer eso. Otra persona puede decir que no se deja operar así le den peritonitis porque no está de acuerdo con las intervenciones invasivas. Otra persona puede no aceptar una transfusión de sangre por aspectos de tipo religioso. Entonces, si nos damos cuenta, pues eso ya se sale de nuestras manos. Lo importante es como el paquete de comunicación y todo lo que nosotros podamos preparar desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista del conocimiento más rápido que podamos tener. Porque pues esto es un conocimiento forzado que tenemos que hacer. Algunas veces podemos ver la historia clínica de la persona y poder tener mayor conocimiento, pero por ejemplo cuando se trata del tema de una emergencia que conlleva UCI inmediatamente, la posibilidad de que esa persona sea un donante de órganos, pues eso ya nos pone o pone al personal de salud que está encargado de este tipo de entrevistas familiares en una situación más compleja porque apenas si conoce quién es el paciente que se encuentra en esa situación y cómo es la familia que apenas ha sido convocada y llamada de urgencia para este tipo de decisiones que además están en contra del tiempo. Otra analogía que también encuentro con el ejercicio periodístico, pues las cosas se hacen en su momento, en su oportunidad o ya dejan de ser noticias, eso es lo que le pasa al reportero. También en el caso de ustedes, son decisiones que son de vida o muerte, literalmente hablando, y entonces pues toca hacerlas de una manera muy, muy rápida. Ya finalizando, quisiera hablar de los caminos a nuevas conversaciones empáticas y asertivas, que es un proceso de aprendizaje que se vive todos los días, recordando que cada conversación es única, que pues que no tenemos aquí, hay unas reglas de oro, pero no hay un modelo único. Cada persona y cada momento también en el que nosotros mismos tengamos que intervenir en un proceso de dar una mala noticia es distinto. Emisores y receptores tienen siempre la libertad de elegir si quieren conversar o no quieren conversar sobre ciertos temas. Hay gente que prefiere ignorar aspectos relacionados con noticias que le duelen o que le preocupan o que le cambian la vida. Los aspectos socioculturales sin duda influyen notablemente en las decisiones, entonces por eso es importante leer, saber qué tipo de religiones, qué tipo de géneros no aceptan cierto tipo de propuestas en materia de salud por sus creencias. Por ejemplo, hay personas que no aceptan la vacunación por diferentes razones, hay personas que no aceptan medicamentos psiquiátricos necesitándolos. Es decir, aquí hay que romper una cantidad de mitos y barreras en torno a la salud que se tiene. Practicar. Ustedes desafortunada o afortunadamente tienen la posibilidad de practicar de manera permanente el hecho de tener estas noticias, estas malas noticias para comunicar, que muchas veces pueden ser noticias también esperanzadoras, depende del lado de la moneda donde las estemos desde la óptica desde la cual la estemos viendo. Debemos entonces incorporar, leer, estar aprendiendo y evaluando lo que
nos funciona o no nos funciona a la hora de dar una buena o mala, dar una mala noticia en temas de salud. Es importante en este sentido, pues todo lo que tiene que ver con compartir aprendizajes. Los aprendizajes individuales y los colectivos sirven mucho para que la próxima conversación nosotros tengamos también referentes de lo que ha ocurrido con compañeros o con colegas. Eso ayuda bastante a ir creando un propio modelo de comunicaciones. Bueno, entonces, recapitulando lo que hemos hablado de un modelo de las 5 preguntas de quién, cómo, cuándo, dónde, es decir, todo lo que eso implica que nosotros debamos informarle a la persona para que tenga una imagen completa, como una radiografía de toda la situación. Cuáles son los pasos a seguir, también debemos tenerlos muy claros. Qué implicaciones también, si las hay, de tipo legales, de firma de documentos. También las necesidades de tomar decisiones que implican un manejo de tiempo distinto, que no es que te vayas a tu casa a pensarlo por 8 días y decides si te vas a hacer o no te vas a hacer la cirugía que necesitas, sino hay cuestiones que se requiere tener en consideración de manera inmediata. Entonces, ese manejo del tiempo, el manejo del lenguaje corporal, el poder manejar también las palabras adecuadas, el entorno adecuado, teniendo en cuenta que siempre estas noticias del ámbito sanitario se dan en lugares que son ajenos a las personas, que son lugares que producen en general estrés, como una unidad de cuidado intensivo, como un servicio de urgencias, como los pasillos de un hospital, donde siempre hay, digamos, alerta para salvar vidas. Todo este conjunto de reflexiones en torno a la reportería, en torno a poder ser buenos comunicadores, nuestras 5C, claridad, despertar esa confianza, el contenido, pasarlo el lenguaje científico al coloquial, ser concretos y generar una conversación es lo que hace que la transmisión de una mala noticia sea lo menos traumática posible y nos permita, a pesar de lo ocurrido y del cambio de vida, tener alguna esperanza de reinventar ese momento, de sentir que tomamos una buena decisión al ser receptores de esas noticias que vienen o por los medios de comunicación, en el caso mío, o a través del personal de salud. Entonces, diciendo esto, quisiera reiterar mi agradecimiento a la doctora Carolina Guarín por su invitación a participar en esta charla. Espero que lo que he conversado hoy con ustedes, o por lo menos planteado, la conversación aún no se ha dado, solamente he hablado, me falta ahora practicar la escucha activa o la escucha empática, sea útil para su trabajo y espero que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias por haberse conectado y por su atención. Acá les dejo mi correo, msarmiento@origamisas.com, y estoy a sus órdenes para cualquier consulta. Feliz noche.